Eh, para hoy correspondía, es el temita del taller, pero bueno, eso creo que se puede correr. Esto igual hay tiempo, tampoco hay por qué estar tan apurado, pues digamos, siempre es bueno poder adelantar pues la teoría. Entonces, pues adelantando la teoría, vamos a ver entonces el temita este que habla sobre el sistema respiratorio. Esto son generalidades, ¿no? La meta nunca es aquí que yo les diga a ustedes un recital sobre todo este tema, porque pues esto es extremadamente extenso. Lo otro es que pues este tema tiene que correlacionar mucho con el temita este de la espirometría, pues pero obviamente como eso es mucho más medicina realmente, entonces pues yo obvié eso y traté de hacer esto lo más enfocado posible a los objetivos de su carrera. Bien, aquí hay que antes de hablar de lo que es anormal, hay que hablar de lo que es normal. Y entonces partimos que pues obviamente nuestro sistema respiratorio, la meta es obtener oxígeno del aire y eliminar entonces el CO2 de la sangre, ¿no? Para eso necesitamos una especie de ductos que transporten ese aire hasta la sangre. Esos ductos están constituidos por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, que eventualmente terminan en los alveolos. Y el alveolo es el que entonces participa en el intercambio gaseoso con la sangre. Entonces el alveolo aquí es fundamental. El alveolo se llena de oxígeno, él pasa ese oxígeno entonces a tus vasitos se oxigenan y entonces lo contrario ocurre. Entonces sale el CO2 de la sangre hacia el alveolo y nosotros expiramos ese aire, ¿no? De una forma muy sucinta, muy resumida, esto es lo que ocurre. Si usted tiene preguntas, usted lo pone en el chat, o sea, no me interrumpa porque entonces pues hablamos los dos y eso la verdad es que pues en mi experiencia eso hace que la clase se atrase. Lo otro es que estoy confiando en este internet. Si usted ve que está muy lento o algo así, me dice porque no tiene sentido proseguir y pues yo voy acá que me invento, ¿no? De hecho, esto fue un invento del principio porque pues para mí es más cómoda la clase acá, pero bueno, usted me avisa, ¿ok? Porque estoy hablando aquí, yo estoy creyendo que todo está bien. Bien, como te dije, pues tenemos nosotros el sistema de conducción del aire hacia los pulmones, a la tráquea, a los bronquios principales, derecho, izquierdo, luego las ramas, por eso se llama árbol tráqueo-bronquial, las ramas que eventualmente llegan a los bronquiolos y finalmente pues tenemos los alveolos. Entonces, esos son los elementos anatómicos del sistema respiratorio. Entonces puede que falle el alveolo, puede que falle algo de la vía respiratoria, puede que falle algún tipo de membrana que tiene que ver con el intercambio gaseoso, o puede que haya algún tipo de problema vascular a nivel pulmonar. Todo eso es posible, ¿no? Entonces vamos nosotros a ver qué cosas pueden fallar que lleven entonces a el desarrollo de la enfermedad del sistema respiratorio. Bueno, desde un punto de vista muy simplificado, el alveolo simplemente se llena de oxígeno y pasa ese oxígeno hacia el vasito sanguíneo, o sea, hacia la sangre. Entonces, pues, simplemente lo que tiene que ocurrir es que se pueda dar ese flujo de aire adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando hay problemas para poder transmitir o poder conducir ese aire. O sea, cuando hay algún tipo, por ejemplo, de obstrucción, que algo obstruye la vía aérea y se dificulta el paso de aire, eh, puede ser que el alveolo esté lleno de algo diferente al aire, por ejemplo, de agua, como cuando hablamos nosotros de la falla cardíaca y el edema pulmonar. El alveolo tiene que abrirse. Puede ser que algo esté evitando que él se abra y él está pues aplastado, colapsado. Entonces, pues si el alveolo no se puede llenar de aire, va a venir el problema. Bien, ¿qué cosas pudieran ocupar el alveolo? Bueno, en el contexto de una neumonía, sea en eso de pus, de un montón de edema inflamatorio, eso va a hacer que el paciente tenga dificultad para respirar. O como vimos, pues puede estar lleno eso de agua, ¿ok? De agua o de sangre de repente. La cosa es que si no tengo yo aire, entonces obviamente el alveolo no va a poder oxigenar y el paciente va a estar hipóxico, ¿no? Ya te dije que el mejor ejemplo de esto, para fines prácticos de nuestro curso, es que el paciente tenga un edema pulmonar
que pues nace de una falla cardíaca, se llena todos los pulmones de agua y entonces obviamente pues el alveolo no va a poder oxigenar la sangre pues porque va a estar ocupado con algo diferente al aire. Recordemos que este líquido que se forma por el edema pulmonar de la falla cardíaca es un edema pulmonar tipo trasudado. Bueno, no importa, no voy a hacer mucho énfasis en eso, porque al final de la clase también se discute qué es un trasudado y qué es un exudado con algo más de detalle. Eso sí es importante para su curso, que usted sepa qué es un trasudado, qué es un exudado y por qué uno sí y por qué el otro no. Pero bueno, vamos a llegar allá eventualmente. Bien, aparte del edema pulmonar que se forma cuando el corazón falla, también hay edemas pulmonares inflamatorios. Por ejemplo, el paciente tiene una neumonía fuera de control, no compensada, y entonces pues eso va a aumentar mucho la permeabilidad vascular. Eventualmente en el curso de patología nosotros vamos a hablar de la inflamación. No quisiera yo adelantarme a esos hechos. Lo que ocurre es esto, no tienes este vasito acá y con mucha inflamación, el endotelio que debe estar cerrado, el endotelio se abre y cuando el endotelio se abre, muchas cosas se fugan a los tejidos. Esas cosas que se fugan incluyen agua y esa agua eventualmente se acumula y forma el edema. Entonces, este edema inflamatorio sí va a ser un exudado. Por eso, con un paciente con una neumonía que está toda mecha, entre muchas otras cosas, va a tener dificultad para oxigenar la sangre, o sea, para respirar. Y pues lo otro es que, por ejemplo, tengas un cáncer que está sangrando y pues obviamente eso también va a interferir con la dinámica del alveolo. Bien, el alveolo tiene que abrirse y cerrarse para llenarse de aire y para eliminar ese aire hacia la sangre. ¿Qué cosas pueden intervenir con esta función del alveolo? Bueno, por ejemplo, que el alveolo esté apretado, el tipo no se puede abrir. Eso ocurre en la enfermedad pulmonar restrictiva. Está bien dicho el nombre, es fácil de entender. Está restringido el alveolo y no se puede abrir. Un ejemplo de esto es si yo pesara 400 libras, yo me acuesto, todo ese peso cae sobre mi tórax. Entonces, mecánicamente va a haber dificultad para expandir el tórax. Entonces, una causa de restricción es un paciente que sea muy obeso, por decirte algo. Me pones un peso encima, me pones a mí, qué sé yo, un saco de cemento encima para hacer el experimento. Yo voy a tener dificultad para respirar, entre otras causas, porque mi alveolo va a tener dificultad para expandirse, por decirte algo. Lo otro es que todo esto está comandado por el cerebro. Si el cerebro por alguna razón falla, y no le manda la señal al alveolo, entonces va a haber problemas, ¿no? Eso ocurre en esa apnea central del sueño. Entonces, pues, hablando un poquito de la restricción, ya te dije el ejemplo mecánico donde pues tengo algo que me oprime el tórax, que hay una pared torácica rígida, ¿ok? O lo otro es que tenga algún tipo de debilidad de los músculos respiratorios, del diafragma, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tenga miastenia gravis, ¿ok? Que su debilidad muscular no le permite hacer muchas cosas, incluyendo en casos más extremos poder ventilar adecuadamente la caja torácica. No ventilar, movilizar la caja torácica. Bien, entonces en estos escenarios la vía aérea va a estar apretada, va a estar restringida, no se va a poder abrir y lo que hará va a colapsarse, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando hay enfermedad pulmonar restrictiva desde el punto de vista estrictamente mecánico. Bien, podemos hacer lo que dice aquí en verde, ya que estoy aquí lo voy a hacer, ¿ok? Agarro mi pulmón, mi aire y lo tiro todo afuera, lo que pueda. Y entonces, pues, trato yo de no respirar. Obviamente no lo voy a hacer porque, pues, es muy gráfico. Lo puedes hacer tú en tu casa si quieres, botas todo el aire y tratas de dejar de respirar. Bueno, dice aquí el libro que tú te desmayarías. Yo no creo que te desmayes. Yo creo que vas a respirar súbitamente. ¿Y eso por qué es? Porque cuando tú botas el aire, ¿ok? Y no oxigenas adecuadamente, eventualmente tu sangre se queda con menos oxígeno. Te pones hipóxico. Y lo otro es que aumenta la concentración de dióxido de carbono en la sangre, ¿ok? Entonces, pues se llama hipercapnia. Entonces, esa hipoxia y esa hipercapnia de tu sangre
Tu cerebro tiene centros para detectarlo. Tu cerebro dice, hey, eso no está bien. Por eso es que tú no te puedes decir, ay, me quiero suicidar, voy a dejar de respirar. No, tú no puedes hacer eso, eso es imposible, porque tu cerebro es el que manda y tu cerebro cuando determina que no estás oxigenando, tu cerebro te manda automáticamente a respirar. Pero ¿qué pasa si algo en el cerebro falla, no? No sé, tiene algún tipo de daño neurológico, por ejemplo, entonces vamos a tener nosotros problemas con nuestros alvéolos, entre otras cosas, porque entonces el alvéolo no se va a poder abrir adecuadamente y entonces pues esto va a haber este tema de hipoxia y eventualmente hipercapnia. Eso ocurre sobre todo en esa apnea central del sueño. Por alguna razón, en el paciente con apnea central hay algún problema neurológico, que si el paciente convulsiona, es epiléptico, tuvo algún tipo de enfermedad isquémica cerebral, algún daño neurológico que hacen que entonces estos receptores de hipoxia e hipercapnia no funcionen adecuadamente. Por lo tanto, el paciente está todo lleno de CO2, su cerebro no la capta y pues el paciente pues deja de respirar. Eso ocurre sobre todo cuando está durmiendo el paciente. Por eso se llama apnea central del sueño. Entonces, esos pacientes hay que evaluarlos en neurología y determinar si realmente lo que está fallando es el cerebro y de ser así, pues tomar el correspondiente correctivo. Siguiente, la que es más común, citando nuevamente a los, voy a decirle gordos. Gordo no es un insulto, gordo es una palabra normal, o sea, que el gordo se ofenda cuando digas gordo, pues por algo será, ¿no? Como dicen aquí, el que se pone bravo pierde. Si te dicen gordo y tú te pones bravo, pues por algo será. Eh, los pacientes gordos tienen muchos problemas. ¿Ok? Ya vimos el problema cardiovascular, vamos a ver hoy el problema respiratorio. El problema es los tejidos blandos de la vía respiratoria superior, todo lo que es la lengua, el paladar blando y la propia orofaringe. Cuando yo me acuesto, mis tejidos blandos, como no son tan redundantes, permiten que yo pueda seguir ventilando adecuadamente. Pero los pacientes obesos, por ejemplo, estos tejidos blandos son muy redundantes y todos se van para atrás, por así decirlo. Todos se colapsan y obstruyen la vía aérea. Eso se llama apnea obstructiva. El paciente quizás lo que más hace es roncar. El tipo se acuesta y como todo se colapsa, cuando pasa el aire, son así porque toda la vía aérea está colapsada, ¿ok? Y entre más redundancia los tejidos existan, mayor esto ronquidos y apnea va a ocurrir. Bueno, yo te puse los gordos, pues, por ejemplo, como un ejemplo, no es que sea antigordo yo o que sea gordofóbico. Otro ejemplo de esto es que yo tengo un cuello chiquito, un cuello pequeño redundante, donde los tejidos colapsan con facilidad la vía aérea superior. Un tema anatómico. El problema de este paciente es que él no duerme, está cansado durante el día y entonces pues vienen otros problemas que van de la mano de esa apnea obstructiva del sueño. A veces que es quirúrgico, que hay que eliminar ese exceso de tejidos para que el paciente pueda seguir pueda dormir adecuadamente y porque el paciente, este paciente pues por ejemplo cuando hace mucha apnea, está durmiendo y se quedó con apnea hipóxico, lo que hace es que se levanta, ¿okay? Se levanta porque el cerebro detecta esa hipoxia, esa hipercapnia y lo levanta. Entonces el paciente cuando está muy grave, se levanta muchas veces durante la noche. Se la pasa levantándose durante la noche porque lo despierta esa hipoxia que se va acumulando progresivamente y menos duerme, que ese paciente está más cansado durante el día, entonces esto es peligroso. Ejemplo de esto clásico que pues ocurre. Tienes un paciente que maneja bus de ruta. Tipo, maneja bus de ruta todos los días, Panamá, Chiriquí, ida y vuelta. Ese paciente no puede estar cansado. Ese paciente tiene que dormir bien, porque ese paciente, pues, dice, me siento cansado, no sé qué. Cuando vas a ver, el paciente es evidentemente obeso, y va a chuzo, esta es una posible no obstructiva del sueño. O sea, entonces, allí sí es importante que él tenga el paciente el tema de evaluarle ese tipo de posibles obstrucciones de la vía aérea superior. Posibles, ¿no? Es una causa, puede haber otras. Bien, lo otro es que pues normalmente mi alveolo agarra el oxígeno y entonces lo pasa a la sangre, ¿ok? En una persona sana, ¿ok? En una persona normal. Pero puede que haya problemas para eliminar el CO2.
¿ok? Yo no puedo botar el CO2. Yo estoy obstruido, ¿ok? Entonces, algún tipo de obstrucción en la vía aérea siempre va a ser algo problemático, ¿no? Bien, para entender esto, pues hay que tener un contexto anatómico mínimo, ¿ok? Mínimo, porque tienes que ser un anatomista, ¿no? Porque tienes que tener algún tipo de contexto anatómico mínimo. Nuevamente, esta es la laringe que estaría más o menos por aquí, detrás de la tiroides. La laringe viene pues la tráquea. Ya tú sabes de tu curso de histología que pues eso es cartílago, cartílago hialino, si quieres ser más acucioso, y esa tráquea se bifurca o se divide en los bronquios principales, derecho e izquierdo. Parte de la función de los cartílagos es mantener la vía aérea abierta siempre, ¿ok? No es hueso porque también tiene que ser esto flexible. Entonces, el cartílago se encarga de que siempre esté eso abierto para que el aire entre y salga sin ningún tipo de dificultad. Entonces, pues, si algún elemento de esa vía aérea está obstruido, entonces va a haber problemas de retención de CO2. No puedo yo eliminar adecuadamente el CO2. ¿Qué cosas pueden obstruir la vía aérea? Bueno, un cuerpo extraño. Sobre todo aplica con los pacientes chiquitos, los niños chiquitos. Yo que tengo el bebé en la casa, cosa vista, cosa que va para la boca. Esto va para la boca. Las llaves van para la boca. Lo bueno de esto es que esto es grande, o sea que pues no llega. Pero si es algo chiquito, yo chuzo, se me cayó un maní, no me di cuenta, y cuando vas a ver, el maní llegó y obstruyó. Por suerte ya no están tan de moda las canicas. Cuando yo estaba chiquito, pues usted no había nacido, entonces pues estaban muy de moda las canicas, y las canicas eran algo que se tragaban los niños, y la canica entonces, si no se va por el esófago, se va por la vía aérea, eventualmente va a obstruir. Entonces pues eso hay que sacarlo porque pues eso va a cerrar la vía aérea. Ya pues en ejemplos más aplicables a la vida real, vamos a ver que el paciente produce mucho moco, y ese moco mecánicamente obstruye la vía aérea. Digo, ya cosas más drásticas, pues un tumor que obstruya, pues ya eso pues se cae de su peso. Es una obstrucción mecánica de la vía aérea. Bien, ¿qué otras cosas pueden llevar a la obstrucción de la vía aérea? Bueno, un buen ejemplo es el paciente asmático. ¿Usted alguno debe ser asmático o debe conocer a alguien que sea asmático o ha escuchado el asma? En el asma, la vía aérea que debe estar abierta, ¡pum! Se cierra. Se cierra porque recuerda que en la vía aérea hay músculo liso. Ese músculo liso se puede contraer o se puede abrir dependiendo de. Bueno, en el paciente asmático, el músculo liso de la vía aérea tiende a cerrarse. ¿Ok? Cerrarse y apretar la vía aérea. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el paciente asmático es hiperreactivo. ¿Ok? El paciente asmático, los pulmones de él, bueno, mejor dicho, la vía respiratoria de él, se expone a algo probablemente inofensivo, como por ejemplo el polen o mucho ejercicio frío, y una vez los mastocitos comienzan a producir histamina, entre otras cosas, y la histamina, ¡bum!, cierra esa vía aérea y el paciente queda apretado, ¿no? Entonces esta vía aérea hay que abrirla. Ahorita vamos a ver eso. O puede que tengas daño crónico a los elementos elásticos del pulmón. El pulmón tiene elementos elásticos que le ayudan a expandirse y a retraerse. Entonces, si esos elementos elásticos se dañan, entonces va a haber dificultad para eliminar el CO2. Eso ocurre en una condición que se llama el enfisema pulmonar. Solamente me voy a referir a él en este momento, en esta clase, como enfisema porque es más corto. Y te adelanto que el enfisema pulmonar ocurre porque se destruye, ¿ok?, la arquitectura normal de los alvéolos, y eso se asocia sin ningún lugar a duda con fumar. Ahí no hay espacio para discusión. Fumar es igual a eventualmente enfisema y bronquitis crónica, que son los componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, tengo yo mi alveolo aquí en la imagen. Mi alveolo, pues, que está revestido por los neumocitos tipo 1, mi alveolo se llena, ¡blup!, se llena de aire. Ese aire, ese oxígeno, tiene que pasar a la sangre. Para que eso ocurra, las membranas de los alveolos y las membranas
de los vasitos de esta región tienen que estar íntegras, ¿no? Si algo ocurre con esas membranas alveolares, si están engrosadas, si están lesionadas, eventualmente el problema va a ser problemas para difundir los gases a través de la sangre. Entonces, esto también ocurre en el enfisema. Se dañan también las membranas alveolares, ¿ok? Entonces, ¿qué otras cosas dañan las membranas alveolares? Enfermedades sistémicas como el lupus, por ejemplo, o exposición a tóxicos del ambiente. Entonces, esta membrana dañada va a tener dificultad para intercambiar adecuadamente el aire, ¿ok? Entonces, pues, si yo tengo una membrana engrosada, inflamada, fibrosada, entonces cuando yo hago ejercicio, por ejemplo, que yo requiero tener mayor oxigenación, voy a tener dificultad porque esta membrana pelea contra mi capacidad de respirar. Entonces, eventualmente yo voy a cansarme, eventualmente voy a estar disneico. Entonces, las membranas dañadas, la enfermedad pulmonar, donde la membrana alveolar está comprometida, es otra causa de disnea. ¿Ok? Nosotros conocimos la disnea en el módulo anterior cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Cuando dijimos que el paciente tenía angina por aterosclerosis que se empeoraba con el esfuerzo. Entonces, cuando tengo un paciente que tiene disnea de esfuerzo, ya tengo otras variables aquí. No solamente pienso en el corazón, ¿ok? También pienso en algún tipo de enfermedad pulmonar. Entonces, al igual que dolor torácico no es igual a infarto, disnea tampoco es igual a enfermedad cardiovascular. Hay muchos posibles diagnósticos diferenciales. Bien, otro tema que puede estar comprometido aquí es la vasculatura normal del pulmón. Yo creo que esa palabra vasculatura como tal no existe. En inglés es vasculature, vasculature, creo que se dice así, pero vasculatura creo que es una traducción incorrecta. Los vasos pulmonares tienen que estar permeables también. Vimos en la clase anterior una enfermedad donde el vaso pulmonar puede obstruirse, que es el tromboembolismo pulmonar, que lleva un émbolo desde acá abajo de las venas de los miembros inferiores y sube eso y llega entonces hasta la trompa pulmonar y obstruye. Todo eso va a aumentar la presión del sistema venoso pulmonar, bueno, vascular pulmonar, mejor dicho, porque realmente es la arteria. Entonces, eso va a llevar, entre otras cosas, a que el paciente pueda estar también, para variar, con dificultad para respirar y con problemas a nivel del intercambio gaseoso. Quizás este es bastante más lógico de entender. Bien, entonces, pues, quizás el problema no solamente es la misma vía aérea, el alveolo o los vasos pulmonares. ¿Qué pasa si yo tengo un problema con la misma sangre? Y aquí me voy a adelantar porque aquí pues esto es más del terreno del módulo del sistema hematolinfoide. Igual pues ustedes dan un montón de hematologías, pero bueno, yo creo que sus hematologías son más mecánicas. Así que pues en este momento yo sí le puedo a usted explicar cosas que aplican más con la vida real. Si estuvieran ustedes aquí presentes, yo les haría una pregunta clásica. ¿Cuánto es la hemoglobina normal? Y va a variar si es hombre o mujer y va a variar del laboratorio donde tú la estés procesando la muestra. Por más o menos tienes que conocer los valores normales. En la mujer más o menos es 12 a 14, 12 a 15. Eso puede variar. Y en el hombre 14 a 16, 17. Eso, repito, eso puede variar. Entonces, el punto de referencia sería 12. ¿Ok? Con una hemoglobina de 12, yo intercambio adecuadamente mi oxígeno con mi sangre perfectamente. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo, por alguna razón que es variable, la anemia la veremos después, pero yo estoy anémico? La razón que más te guste. Yo estoy anémico y tú vas a ver cuando estés en el hospital que hay anemias absurdas. Anemias que dice que, chuchi, este tipo es un X-Men. ¿Cómo este man está vivo? Son unas anemias que son incompatibles con la vida. Paciente cayó Butún, tuvo una anemia ahora de 5, ¿ok? Tienes una anemia de 5 de hemoglobina. Entonces, de forma de resumen, la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno dentro del eritrocito hacia los tejidos. Con 15 hemoglobina yo hago ese trabajo súper bien, pero con 5 no. Con 5 hemoglobina
va a haber dificultad para transportar el oxígeno a la sangre, ¿ok? Porque mi sangre va a estar pobre en hemoglobina, pobre en oxígeno también. Entonces, pues yo puedo estar anémico y pues voy a estar hipóxico también. ¿Por qué? Porque mi transporte de oxígeno va a estar deficiente. Mi pulmón está bien, mi tráquea está bien, mi alveolo está bien, pero si el problema es la sangre, también va a haber problemas a nivel del transporte de oxígeno. Entonces, pues tengo yo literalmente 5 hemoglobinas, ¿ok? Y yo tengo que oxigenar todos mis tejidos. ¿Cómo yo pudiera lograr esto? Recirculando con más velocidad la sangre de mis vasitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque así yo llevo más rápido el oxígeno a los tejidos con mucha más velocidad, obviamente, la redundancia. ¿Cómo logro esto? Bombeando más sangre por minuto, ¿ok? Entonces mi corazón va a taca, 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 para poder recircular con más facilidad esos 5 gramitos de hemoglobina a lo largo de todo mi cuerpo. ¿Y qué más tengo que hacer yo? Respirar más rápido para obtener más oxígeno por minuto. Entonces los pacientes que están anémicos, van a tener taquicardia en reposo, y también taquipnea. Taquipnea es que yo tengo una frecuencia respiratoria aumentada. Lo normal es hasta 20 por minuto. Taquipnea es más de eso. Puedes hacer ejercicio. Cuentas un minuto y tú tratas de respirar 30 veces por minuto. ¿Ok? Te vas a cansar. ¿Ok? Por eso es que el paciente anémico también está cansado, porque el tipo está con un corazón que está taca, 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 y está respirando muy rápido. ¿Ok? El paciente con algún tipo de anemia muy marcada también va a estar cansado y con dificultad para respirar. Un ejemplo de cómo esto ocurre de forma fisiológica es, por ejemplo, si tú vas a un lugar que es muy alto, ¿ok? Uno que queda muy cerca, por ejemplo, es Bogotá. Si no has ido, pues te exhorto a que vayas. Es fácil de ir. Si no conoces otro país, pues o sea, es un buen punto para comenzar. Y en Bogotá, pues la altura es mucho mayor que la que tenemos aquí. O sea, aquí estamos literalmente el mismo nivel del mar. Pero te vas allá, es mucho más alto. Entonces, pues, entre más alto te vas, menos concentración de oxígeno hay. La concentración de oxígeno a nivel del mar es del 21%, que menos de eso, entonces, pues, sí te va a poner a ti entre más tú subes, la concentración de oxígeno va bajando. Entonces, eso ya está muy alto, está a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Allá hay menos oxígeno en el aire. Entonces, tu cuerpo tiene que agarrar ese oxígeno y recircularlo con más facilidad. Por eso es que allá tú estás taquicárdico, estás taquipneico y te cansas con más facilidad. Tú te pones a subir escaleras allá y pues te lo que me pasó a mí, ¿no? Uno se cansa fácil porque hay que chufe. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está peleando para tratar de aprovechar el poquito de oxígeno del ambiente. Bogotá. ¿Y qué te digo si te vas, por ejemplo, a Perú, a Cusco, que eso está altísimo? Ahí viene el problema de mal de altura, porque allá el aire está finito, casi que no hay oxígeno y tu cuerpo está recirculando a lo más que pueda ese poquito oxígeno. Por eso tú estás taquicárdico, taquipneico, te vas a cansar. Por eso es que tú estás después que no aguantas, estás con muy agotado, con mucho dolor de cabeza, porque tu cuerpo está trabajando de forma sobregirada. ¿Por qué? Porque hay poquito oxígeno en el ambiente. Entonces, tenemos entonces otra causa de un posible paciente con falta de aire. Ahora el paciente que está muy anémico también te va a hacer este tipo de sintomatología. Bien, vamos entonces a hablar puntualmente de la enfermedad pulmonar obstructiva y la restrictiva. ¿Por qué? Porque parecen ser enfermedades similares, pero los mecanismos fisiopatológicos, la verdad es que son completamente distintos, ¿no? Realmente aquí, como dije al principio, el desempate es con los estudios de fisiología pulmonar, o sea, con la espirometría. Pero eso vamos a obviarlo porque realmente yo no soy experto en eso y pues para su curso de su carrera, pues no, eso no es tan importante, ¿no? Eso no, si usted lo ve en fisiología, fine, yo no voy a hablar de eso aquí ahorita, ¿no? Entonces, pues, la obstrucción quizás es más fácil de entender porque es más lógica. Algo está obstruido, no va ni a entrar y principalmente no va a salir el aire, ¿no?
Entonces, pues, ¿qué cosas pueden obstruir la vía aérea? Ya te dije antes, una canica, un tapón de moco, un tumor. Lo otro, pues, es que la vía aérea esté cerrada, que la vía aérea esté colapsada. Eso ocurre en el paciente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que la vía aérea esté inflamada o engrosada. Todas esas cosas van a llevar a obstrucción de la vía aérea, principalmente mecánica. Bien, con respecto al tema restrictivo, esto que está acá se llama escoliosis, ¿ok? Que son esas curvaturas anormales de la columna vertebral. Escoliosis sí fue escoliosis. Entonces, aparte de lo anormal de la columna vertebral, la caja torácica también está comprometida. Entonces, esta caja torácica de esta niña va a tener dificultad para expandirse adecuadamente. Entonces, esa niña con esa escoliosis va a tener problemas de restricción pulmonar eventualmente. Ya te puse el ejemplo del paciente obeso con un tórax súper pesado, eso va a colapsar todo. Lo otro es que tenga una enfermedad intersticial pulmonar como tal, es raro pero puede ocurrir, que son esos pulmones que están muy inflamados, muy fibrosados, o lo otro es que tengas problemas con los músculos de la respiración. Por ejemplo, tengo una enfermedad neuromuscular que comprometa, qué sé yo, el diafragma es lo primero que se me ocurre. Bien, yo creo que no hace falta hablar de lo que está a la derecha, porque pues ustedes son expertos en histología, según lo que tengo entendido. Entonces, tú sabes que esto que está acá es un pulmón. Esto es alvéolos, ¿no? Alvéolos que están revestidos de neumocitos tipo 1, porque los tipos 2 son los que producen el surfactante. Y entonces este alvéolo tiene que expandirse, llenarse de aire, pasar ese oxígeno a la sangre y entonces permitir que el CO2 pase a él y entonces colapsarse y eliminar el CO2. ¿Ok? Entonces, pues aquí es muy importante la relación entre el alveolo y el vasito sanguíneo que van a estar comunicados a través de esas membranas alveolares. ¿Ok? Eso es lo normal. Un problema viene cuando el paciente fuma mucho. ¿Ok? O fuma durante muchos años, que pues sería el equivalente. Ese humo del cigarrillo, ese humo es irritante a la vía aérea y esa irritación, si es crónica, esa irritación eventualmente va a producir mucha inflamación aquí. ¿Ok? El pulmón va a estar inflamado, lleno de leucocitos, lleno de neutrófilos, de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ese montón de elementos van a hacer que las membranas alveolares y los mismos alveolos se vayan destruyendo. ¿Ok? En el enfisema lo que se destruye principalmente es el componente elástico del pulmón. Y cuando el componente elástico del pulmón se destruye, el pulmón se abre todo, se pone todo esto redundante. ¿Qué es lo que es, por ejemplo, aquí a la derecha? Yo sé que esto es patología, pero whatever, ya estoy hablando de esto, para que tengas una idea. ¿Ves cómo está de grande el alvéolo? Está de redundante, está de distendido. Lo normal era así, chiquititos, todo más o menos de tamaños similares. Pero ves acá, este alvéolo está súper expandido. ¿Por qué? Porque los elementos elásticos están todos comprometidos por la inflamación que produce el tabaquismo. Ciertamente a este alvéolo que está expandido, yo lo puedo llenar de mucho aire. Sí, es verdad, pero al momento de eliminar el CO2 no puedo. ¿Por qué? Porque el alvéolo debería tener retroceso elástico, pero como él está todo distendido y los elementos elásticos están dañados, él no se puede contraer, si lo quieres ver así. Entonces, este paciente te va a retener CO2. Y en el paciente con enfisema, lo que realmente ocurre es una obstrucción funcional, no es mecánica. O sea, el alveolo está todo redundante y no puede él eliminar el CO2. Por eso es que el paciente está obstruido, porque no puede eliminar el CO2. Por eso es que el enfisema es un componente de la enfermedad pulmonar obstructiva, en este caso la crónica. ¿Ok? Mira estos alveolos todos que están acá, todos redundantes. Yo me lo imagino como una media, ¿no? La media tú te la debes poner, te la subes y ya tienes que apretarte la pierna. Eso es lo que hace una media con unos elementos contráctiles elásticos que están íntegros.
Pero la media, pues con el tiempo se pone redundante, dicho en términos panameños, se desbembea toda, y la media tú la subes y al rato ¡brup! Se baja. La subes, ¡brup! Se baja. Y te la pasan esta tontería todo el día. Eso molesta, ¿no? Entonces, esa media no sirve. Lo mismo ocurre acá. Este alveolo tiene que contraerse por sus elementos elásticos íntegros, pero como están todos dañados, entonces el alveolo no se puede regresar a su estatus normal. Y entonces todo el CO2 se queda dentro de él. ¿Ok? Entonces el paciente va a estar lleno de CO2, va a estar lleno de CO2 y no va a poder entonces él eliminar adecuadamente su CO2, perdón, ese oxígeno. Bien. Otro ejemplo de esto, bueno, cuando yo estaba pequeño, tenía como 5 o 6 años, en la tienda del chinito vendían unos cartones que tenían muchos globos, ¿no? Porque que del 1 al 20, había muchos tipos de globos, y entonces, pues, siempre hubo el globo ese alargado de los payasos. Yo nunca pude inflar ese globo, ¿ok? Nunca lo pude inflar porque pues el plástico de él estaba muy rígido y entonces pues esto era un problema inflar ese globo. Entonces pues obviamente ya en tiempos modernos eso no aplica. Ponte que tú quieres inflar un guante, guante sí usas. La primera vez que infles el guante, pues el guante va a ser difícil de inflar, ¿ok? Porque sus componentes elásticos están íntegros. Pero ponte que lo inflas, ¡sí! Te infla todo y lo desinflas. La segunda vez que vayas a inflarlo, va a ser mucho más fácil porque todo el elástico de él, todo el plástico, va a estar ya estirado, si así lo quieres ver. Entonces, quizás eso es lo que ocurre en un paciente con enfisema. Un ejemplo, ¿no? Ya lo que revista el alveolo está desbembeado, está todo sin elementos elásticos. Entonces va a ser muy difícil para ese pulmón eliminar el CO2 porque pues los elementos elásticos del alveolo van a estar comprometidos. No sé si el ejemplo funcionó. Tienes que tener imaginación para esto. Entonces, pues ese pulmón va a tener dificultad para eliminar el CO2 en la conclusión de esto. Pues bien. Nuevamente por acá, a la derecha, esto sí es patología. Esto será un alveolo normal, ¿no? Chiquitito, conservado, pero ves este que está súper expandido, súper distendido. Eso es un alveolo con enfisema. Ese alveolo está lleno de CO2. Entonces, el paciente con enfisema va a tener pulmones que están llenos de aire, van a estar hiperinsuflados. El paciente no va a poder eliminar el CO2, tampoco va a poder entonces intercambiar el oxígeno porque van a estar destruidas las membranas alveolares. Entonces, el paciente va a estar obstruido y harto de CO2. Por eso es que el enfisema, que repito, el principal factor de riesgo del tabaquismo, se asocia con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el principal factor de riesgo es el tabaquismo. ¿Ok? La primera causa del tabaquismo, pero si tú te pones a leer, también se asocia en un menor porcentaje con esta deficiencia de alfa-1 antitripsina, más raro, pero puede ocurrir. Entonces, el punto es que estos alveolos están todos llenos de CO2, ¿ok? No pueden entonces eliminar el aire adecuadamente. Como en el bronquiolo no hay aire, el bronquiolo también ¡puf! Se colapsa y entonces el paciente va a estar obstruido, pero de forma funcional, no una obstrucción mecánica. Ciertamente, este alveolo se puede llenar fácilmente de aire. El paciente, pues, tiene alveolos que son redundantes, pero si tú lo pones entonces a hacer una espirometría, ¿ok? El paciente te puede entonces eliminar aire por más tiempo si se esfuerza, porque el paciente va a estar lleno de aire, tiene una expiración prolongada. Obviamente, eso le va a costar. Entre más comprometido está, el paciente más dificultad va a tener para expirar al punto que él va a tener que usar los músculos accesorios para poder hacerlo, ¿ok? Los músculos estos intercostales y los abdominales, y por eso es que con el tiempo este paciente se va a esforzar mucho para expirar y se va a cansar. O sea que a este paciente le cuesta respirar, va a estar lógicamente disneico. Bien, normalmente la vía aérea debe estar abierta, ¿ok? Y esta abertura permite que el aire entre y salga adecuadamente. Los pacientes apretados, obstruidos, la vía aérea está colapsada. Pues cuando el aire pasa a través de esta vía aérea colapsada, ese paciente va a silbar, sí, normal.
El paciente silba cuando está apretado, cuando está obstruido. Ese silbido en términos médicos se llama sibilancia. Si un paciente está pitando, está con sibilancia, ese paciente está apretado. ¿Ok? Está apretado. Para que te hagas una idea, tú puedes agarrar mucho aire, hacer una inspiración prolongada y aguantarlo. ¿Ok? Y entonces trata de seguir respirando, pero sin botar el aire. Eso cuesta. ¿Ok? Eso provoca mucha dificultad, más que todo para hablar. Más o menos, según el libro, eso es lo que siente un paciente con EPOC o con ataque de asma. Un paciente que está apretado, un paciente que está obstruido y no puede botar el aire. Entonces, ese paciente que está obstruido se va a cansar porque el tipo va a tener que respirar con mucho esfuerzo y eventualmente ese paciente, si no lo desaprietas, el paciente va a tener mucha dificultad para respirar. Hay un chat. Dice, los fumadores pasivos pueden desarrollar algún tipo de alergia como la sinusitis. Bien, si yo fumo, cuando yo fumo, el humo del cigarrillo se filtra porque el cigarrillo tiene un filtro. Si tú eres un fumador pasivo, el humo entra sin filtro. O sea que el fumador pasivo le va peor que al fumador activo, si lo quieres ver así. Eh, Todo lo que se asocia con fumar, al fumador pasivo le va peor, porque él fuma sin ningún tipo de filtro a todo ese aire tóxico. Entonces, sí, todo lo que es alergia, todo lo que es inflamación y el propio cáncer de pulmón en un paciente fumador pasivo es peor, porque repito, el humo del cigarrillo va sin ningún tipo de filtro. ¿Ok? O sea que pues fumar pasivamente, todo lo que le pasa al fumador, al que fumador pasivo le pasa y le pasa peor por el temita ese de el filtro. Lamentablemente eso es verdad. Bien, con el tiempo, si yo pues, ejemplo acá, mira, acá, ves cómo están destruidos todos los espacios alveolares, llenos de aire, todo totalmente redundante, y el paciente no lo puede botar, no lo puede sacar. Ese paciente te va a hacer eventualmente un tórax en barril, porque está lleno de aire, entonces va a tener un tórax súper expandido a expensas de que el tipo no puede estar botando el aire, va a estar hiperinsuflado todos esos, los dos pulmones de él. ¿Ok? Y bueno, yo creo que pues está de más repetirlo, pero bueno, será la vez que haga falta. Esto ocurre principalmente porque el paciente fuma y como preguntó bien aquí eh, Windmill Santa María, si tú fumas pasivamente, todo esto que estoy hablando de aquí es peor, porque repito, el aire, perdón, el humo del cigarrillo entra sin ningún tipo de filtro, eso es peor. Bien, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos componentes entonces, uno es el enfisema, perdón, y el otro es la bronquitis. En la bronquitis crónica, cuando yo fumo, ese humo de fumar inflama y eventualmente esa inflamación, aparte de destruir, provoca que yo produzca mucho moco. El paciente produce mucho moco, produce demasiado moco y produce tanto moco que eso obstruye mecánicamente, ahora sí, la vía aérea. Recuerda que el paciente que es un fumador crónico, ¿ok? Aparte de estar con enfisema, también va a estar lleno de moco y lleno de una vía aérea que está inflamada. Por eso que todos los elementos son los componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema y la bronquitis. Y aquí, repito, la vez que haga falta, esto se asocia con fumar, con el tabaquismo. Y entre más compromiso tenga el paciente, mayor dificultad va a tener para respirar. Al punto que estos pacientes, cuando están muy, muy avanzados, tienen que estar con oxígeno en casa. O sea, el tipo no puede, no tolera, tiene que estar en casa con su tanque de oxígeno porque ya no puede respirar. Y digo, ¿no? Tú le puedes decir deja de fumar, pero chuzo, que alguien que ha fumado toda la vida que deje de fumar, pues no es imposible, pero sí está difícil la cosa. No contento con eso, este paciente se resfría y le va peor. Un resfriadito de monte a este paciente le exacerba su enfermedad EPOC de base. O sea, al paciente le va mal, ¿no? Conclusión, hey,
No fumes y si fumas, te exhorto como un consejo sano que busques la manera de dejar de hacerlo. Fumar se ve mal, se ve poco profesional. Yo tengo colegas médicos que pues, tipo, muy bien vestido, bata, limpiecita, y tú te la acercas y tú sientes ese olor a cigarrillo, hermano, eso no se ve bien. Hay gente, yo no sé por qué tanto los médicos, esa es la ironía de esto, que están trabajando y tienen que coger break para fumar. O sea, hey, estás mal, vamos a hacer la contraparte con el alcohol. Es como si yo muchacho, bueno, tengo que tomar, yo dando la clase, ahorita me dan 5 minutos para tomarme un trago y yo regreso después de mi trago, o sea, eso no está bien, eso es incorrecto. Huele mal el cigarrillo, te mancha los dientes, amarillo eso, te da halitosis, halitosis con H, es mal aliento, y eso tú puedes comerte un chicle, una menta, ese aliento a cigarrillo es duro de quitar, se te pega a la ropa, al carro, o sea, es horrible, ¿no? Alguna yo fumé y yo no le vi la gracia a fumar, la verdad. Bobería de pelado, pues. No sentí nada, pues. La verdad que no, es un vicio que no llego a entender. Y lo último, caro. Uf, caro fumar porque hay gente que se fuma y que 2 cajetillas al día, chuzo. Saca el presupuesto al final de mes, ¿cuánto tú estás gastando en cigarrillo? O sea, de verdad que es un vicio que pues, digo, no hay vicios buenos, pero fumar es un vicio particularmente malo, particularmente. O hay un chat, dice mejor un habano, habano es con H. Eh, no es igual de malo, lo siento. Una vez, bueno, recientemente Ilana vino de un paseo ¿dónde fue que fue ya? A República Dominicana, creo que fue, y me trajo de esos, que son esos habanos. Ya saben, eso sí pega. Esos cigarrillos, yo no sé por qué, yo me fumé uno y cha, quedé como, tanto así que no lo he vuelto a fumar. Tanto así que chuzo, yo no me fumo eso porque cuando yo fumo eso, quedo desconectado. O sea, pero uno al año, pues uno al año no hace daño. Voy a fumar uno ahorita que bebé cumpleaños para celebrar. Uno al año y digamos que no hace daño. Pero sí pega duro, eso sí lo puede ser. Bien, el otro tipo de enfermedad obstructiva que pues quizás tú estés emparentado es el asma, ¿no? El asma es crónica, el asma no se cura, el asma se maneja y se controla. Es muy clásico de pues la población que te dicen a ti que tú eres asmático de niño y de adulto no lo eres. Probablemente nunca fuiste asmático y lo que tú tenías era un diagnóstico incorrecto de asma. Eso sí suele ocurrir. Para diagnosticar el asma hay que demostrarlo a nivel de la espirometría. Si usted es asmático y nunca le han hecho una espirometría, usted está mal estudiado. ¿Ok? Eso está demostrado y es criterio diagnóstico para el asma. Pero bueno, nada más para que te hagas una idea. El asma hay mucho que hablar, porque el asma, pues, la que yo estudié, se ha vuelto una ciencia del asma. Yo solamente voy a dar aquí generalidades que van de la mano que la vía aérea es hiperreactiva. O sea, la vía aérea tú la molestas un poquito y ¡pum! Se cierra. Se cierra, por ejemplo, cuando el paciente es alérgico. Los pacientes asmáticos suelen ser alérgicos a algo. Bien, adelantándome a otros cursos, a otras materias, a otras clases, la alergia ocurre porque el paciente tiene un sistema inmunológico hiperreactivo. Sistema inmunológico que se pone bravo por cualquier cosa. Cuando tú defines una alergia es una inflamación carente de sentido biológico. La inflamación debe existir para protegerte de algo potencialmente dañino, una bacteria, un virus, células muertas. La inflamación destruye y te protege de esos elementos. La alergia ocurre frente a elementos del ambiente que no son perjudiciales. Polen, maní, pelo de gato, pelo de perro, un medicamento. Todos son elementos que no existen para matarte ni hacerte daño. ¿Por qué reaccionamos frente a ellos de forma tan violenta? Bueno, porque eres hiperreactivo y porque tu sistema inmune está fuera de control. Por eso les digo que son carentes de fundamento biológico las reacciones alérgicas.
Entonces, el paciente alérgico suele tener un componente respiratorio o puede tenerlo y él respira polen y ¡puf! Se aprieta. Respira un pelito de un gato y ¡pum! Se aprieta, ¿no? Esa es la clásica asma alérgica donde el paciente tiene una respuesta con mastocitos y eosinófilos muy marcada. Cuando el tipo es muy, muy, muy hiperreactivo, lo otro que puede ocurrir es que el tipo hace ejercicio y ¡pum! Se aprieta, o se pone un aire muy frío y ¡pum! Se aprieta. Esos son más difíciles de controlar porque el paciente, pues, por así decirlo, la vía aérea se le cierra con mucha facilidad. Es muy susceptible de esto. Fuera de eso, pues se comporta similar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El paciente va a estar lleno de aire, va a tener dificultad para respirar porque está apretado, ¿ok? Va a tener pulmones hiper expandidos, llenos de aire, repito, y va a tener también sibilancias cuando está apretado, o sea, aprieta la vía aérea. Bien, enfisema y bronquitis son parte del EPOC. Y el EPOC, la palabra final, la letra final, es de crónica. ¿Okay? El EPOC no es reversible. ¿Okay? El paciente siempre va a estar con grados variables de obstrucción. Mientras que el asma sí es reversible. Paciente un ataque de asma, le ponen medicamentos y mejora. ¿Okay? El paciente pues tiene ataques que mejoran con tratamiento oportuno en el caso del asma. Eso es importante conocerlo, que el asma sí es reversible. Bien, yo sé que obviamente ustedes no están llamados a tratar, ni yo tampoco, pero parte de entender cómo funciona la enfermedad es entender cómo tratarla. ¿Ok? Viendo esto de un punto de vista estrictamente mecánico, el paciente asmático está, ¡pum!, está apretado. ¿Ok? La vía aérea está cerrada y también la vía aérea está inflamada. Entonces hay que ver cómo abrimos esa vía aérea. Y para eso tenemos que retornar a tus conceptos de la fisiología cuando conocimos o cuando conocieron ustedes el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y aquí viene algo bien curioso que es la respuesta fight or flight. ¿Ok? Obviamente esto es del pasado, ¿no? Obviamente aquí tú no vas a pasar por la casa y pues esto no te vas a encontrar un tigre en la calle. Bien, te voy a decir que me pasó ayer puntualmente, que pues fue algo que me causó bastante estrés. Ayer, como era libre, yo estaba con Elena en la casa y estábamos decorando la casa con las cosas de Navidad. Y algo que había que decorar era la puerta, ¿no? Y dejamos la puerta abierta, poniéndole que si las guirnaldas, que sacando los adornos, que viendo cuál sirve, cuál está feo, cuál está dañado. Y dejamos la puerta abierta a la casa por mucho tiempo. Y pues lo diferente ahora es que está el bebé. Estamos pendientes del bebé. Pues tú lo dejas en el piso y él va solito, ¿no? Él no molesta si está en el piso solito y pues el piso está más o menos limpio, así que pues es seguro. Pero igual hay que estar chequeándolo constantemente. Pudo pasar la puerta abierta, qué sé yo, una hora y media. Más o menos terminamos, cerramos la puerta y me dice Ileana, oye, ¿dónde están los gatos? Yo, ay, ya la vida. Estaban buscando. Apareció Champi y Sol no apareció. Se perdió, se salió y no nos dimos cuenta. Entonces, cuando eso ocurrió, nos pusimos muy asustados. Sol, sol, no sé qué, sol, sol, sol. Yo estaba en pijama, me tuve que poner ropa. Nosotros vivimos en el piso 14 y cuando está el basurero están las escaleras. Entonces, yo agarré, ella subió al piso 29 y yo dije, bueno, yo voy a partir del piso 14 hacia abajo, ¿ok? Buscando porque pues debía haber bajado por en los otros pisos, ¿no? Entonces, pues, en ese momento, el corazón mío súper rápido, súper taquicárdico, yo no había comido nada, no estaba cansado, súper asustado, alerta, yo bajando sobre una escalera no me cansé, ¿ok? Los ojos abiertos, ¿ok? En ese momento, mi cuerpo estaba en alerta, ¿no? ¿Ok? Mi sistema simpático comenzó a bombardear catecolaminas, estas catecolaminas me prepararon a mí para ponerme en modo buscador, tomando en cuenta que el tiempo es importante porque si el gato se va abajo al estacionamiento, ahí sí es problemático porque ahí sí conecta con la calle. Entonces mis músculos estaban más oxigenados, me permitieron subir y bajar escaleras, esto
yo estaba respirando más rápido porque necesitaba obtener oxígeno. Entonces, y en ese momento tú crees que yo me acordé de orinar o de ir al baño. Cuando tú estás en peligro, tu cuerpo te prepara es para pelear o para huir. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta fight or flight. ¿Ok? Puntualmente hablando de respiratorio, tu vía aérea, ¡pum!, se abre para que tú respires y todo el oxígeno que tengas, esto lo puedas aprovechar. Esto, bueno, con susto se resolvió. Le voy a mandar lo que me mandaron a mí de la garita de seguridad, para que vean que no es mentira. O sea, ayer fue un día enredado, o sea, comenzó el día bien y chuleta. Bueno, yo y mira, nos queda de experiencia, pues nos queda de experiencia lo que pasó, ni modo. Pero bueno, cuando tú estás bajo peligro, tu cuerpo te prepara para esto, sobrevivir. Bien, el parasimpático hace lo contrario. Baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, te permite la micción, que es orinar, permite que el intestino comience a movilizarse y te tranquiliza todo, ¿no? El parasimpático tranquiliza todo, mientras que el simpático te pone en modo pelear o huir. ¿Ok? Bien, enfocándonos en el tema, creo que fue un buen ejemplo, por cierto. Enfocándonos en el tema, mi sistema simpático entonces abre la vía aérea y el parasimpático la va a cerrar. Si el paciente es asmático y está apretado, yo quiero abrir la vía aérea. Eso lo logro estimulando el sistema simpático e inhibiendo el parasimpático. ¿Quién estimula al sistema simpático? Bueno, los beta agonistas, los receptores beta adrenérgicos estimulan al sistema simpático para que el pum se abra. ¿Qué medicamento hace eso? Clásico salbutamol, que es la bombita esta. El salbutamol abre la vía aérea y hace que esta sea permeable. Por eso es que es súper útil al momento del paciente que está en crisis de asma. El salbutamol no es tratamiento. El salbutamol es un medicamento de rescate. Lo otro es que el parasimpático puede estar muy activado. Entonces hay que inhibir el parasimpático, hay que inhibir la acetilcolina. ¿Quién hace esto? Los anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio. O sea, son dos medicamentos que pueden salvar al paciente de una crisis de asma o de POC, salbutamol o el hipatropio. Pero bueno, eso es de rescate. El problema es que la vía aérea aquí está inflamada, por eso es que el paciente tiene también que ir con estos antiinflamatorios tipo esteroides, como la prednisona que habrás escuchado quizás. Otra enfermedad más random, pero que también existe, es la bronquiectasia. En la bronquiectasia, el bronquio está inflamado y se destruye de tanta inflamación. Está todo eso lleno de pus, está lleno de secreción de este tipo purulenta, está lleno de neutrófilos. Esto, y lo pongo aquí no para que tú seas un bronquiectasiólogo, sino para que sepas que está tan inflamado que el paciente puede tener hemoptisis, ¿no? La hemoptisis es clásica de la historia de la medicina, porque cuando una película el paciente tose con una servilleta y se ve la servilleta roja. Aparentemente la hemoptisis es sentencia de muerte. ¿Y eso por qué? Porque la hemoptisis está asociada históricamente con la tuberculosis. Y la tuberculosis en su momento ¡pum!, barrió con cualquier cantidad de millones de personas. Entonces, hasta este punto la lección es que hemoptisis no es igual a tuberculosis. Puede haber hemoptisis en otras enfermedades como la bronquiectasia. Más adelante hablaremos de tuberculosis, así que pues no me voy a adelantar. Y después hablará, la tuberculosis pues es bien bonita, ¿no? Hay muchas cosas que hablar de tuberculosis, eso es totalmente cierto. Y ahí tú sí participas activamente porque pues sí es parte de tu carrera. Bien, la contraparte de la enfermedad obstructiva es la restrictiva. Aquí el pulmón está rígido, está todo fibrótico, está todo como si fuera puro tejido fibroso, o la pared está rígida, o mis músculos respiratorios están muy debilitados, están apretados, mis pulmones están restringidos, ¿ok? Y obviamente con la restricción como tal, el pulmón no va a poder realizar su dinámica adecuada de ventilación. ¿Qué causa que el pulmón esté rígido como tal? Por ejemplo, un paciente con lupus que compromete el pulmón, una enfermedad del tejido conectivo. Estas neumoconiosis se mencionan, pero por suerte en nuestro medio no son lo más común, o también como resultado de
toxicidad a algún tipo de medicamento. Las cosas que se aplican son las causas mecánicas, ¿no? Ya hablamos de la cifoescoliosis, con esta columna toda normal, entre otras cosas, la pared torácica va a estar toda restringida, el paciente obeso que su tórax pesa más, y hablando del tema de los músculos respiratorios, ya te hablé de, por ejemplo, la miastenia gravis, por ejemplo, un paciente con síndrome de Guillain-Barré que está es un buen tema de investigación, por cierto. Yo les pongo a ustedes también como parte de su curso que hagan investigaciones por grupos. El Guillain-Barré es un buen tema porque lo que ocurre es que después de una infección viral, el paciente te hace síntomas neurológicos, compromiso neurológico que pues compromete la función de ciertos músculos y el paciente queda pues no puede caminar, queda paralítico y esa parálisis puede comprometer eventualmente los músculos respiratorios y el paciente queda con compromiso para respirar. Esos son buenos temas. Todo esto, lo que es Guillain-Barré, lo que es esclerosis múltiple, miastenia gravis, son quizás buenos temas para sus temas de su trayecto de investigación. Bien, este pulmón está todo apretado, está todo rígido, ¿ok? Entonces este pulmón, ¡puf!, se colapsa. A diferencia del anterior, este pulmón es bueno para botar el aire, pero es pésimo para llenarse de aire, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho contraste espirométrico entre la enfermedad pulmonar restrictiva versus la obstructiva. Ese paciente no puede inspirar profundamente porque sus pulmones están, ¡pa!, están cerrados, están todos restringidos, pero sí puede botar el aire con facilidad. Bien, saliendo del tema, pues hay otras enfermedades tipo hipertensión pulmonar. Esto ya vimos que pues aislada esta es rara y más la vimos en el contexto de la cardiopatía congénita cuando hablamos de la tetralogía de Fallot, que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis de la arteria pulmonar y eventualmente pues eso va a llevar a que todo el sistema pulmonar esté con aumento de las presiones del lado derecho principalmente. ¿Ok? Entonces, pues eventualmente puede haber cianosis porque la sangre se va a colar de derecha a izquierda porque la presión del ventrículo derecho es mucho mayor a la del ventrículo izquierdo, ¿no? Este tema lo voy a obviar yo más o menos porque pues realmente la hipertensión pulmonar es más de la medicina, pero para que sepas que también existe. Bien, lo siguiente que sigue hablar es sobre las infecciones de la vía respiratoria. Voy a tomar aquí 3 minutos y luego sigo, ¿no? Ya vengo.
Vamos a seguir, pues, porque la meta es terminar esto el día de hoy. Yo creo que no estamos tan mal. No estamos perfectos, pero tampoco estamos tan mal. Así que, pues, y como comenté a los compañeros ustedes que están allá afuera, es que esto es un periodo muy irregular para dar clase, demasiado irregular. Yo no sé decidieron comenzar esto aquí, pero desde que comenzamos con el Congreso de ustedes, partimos raro de ahí. Y ha seguido raro todo esto y el cambio que me hicieron de horario. Ah, bueno, vamos a tratar de hacer el trabajo como se pueda, ¿no? Y lo que se pueda. Que si es perfecto, yo no sé, pero lo que se pueda. Bien, la vía aérea es sitio de mucha inflamación que pues se relaciona con mucha infección. Desde la nariz hasta los mismos pulmones. Rinitis, sinusitis, faringitis, bronquiolitis, neumonía y tuberculosis, pues el paciente que fuma suele irle peor con esas cosas porque pues como tú retomarás de tu curso de histología, el epitelio de la vía respiratoria es un epitelio con cilios. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios puede tener o no células caliciformes. Recordemos que hacen los cilios movilizan cosas hacia afuera. O tú te sacas los mocos a la nariz o tú escupes, ese moco vino de tu vía respiratoria y ese moco existe allí para agarrar esos contaminantes del ambiente y que los elimines y no se vayan a los alvéolos. Ese moco se forma, perdón, se moviliza, mejor dicho, gracias a los cilios. Desde que fuma, ese aparato mucociliar va a estar con grados variables de compromisos y eso predispone entonces a que el paciente te haga infecciones de la vía respiratoria. Con la rinitis y la sinusitis hay mucha confusión. La rinitis es clásica, esa es la enfermedad, bueno, enfermedad te que darle mucho crédito. Esa es la condición donde yo me levanto una mañana y yo comienzo moco y estornudar. Toda la mañana así. Eso es rinitis, eso no es sinusitis y la rinitis suele deberse a un componente alérgico, siendo un clásico el polvo y los pelitos de los animales si tienes mascotas, que yo creo que aquí la gran mayoría debemos tener. ¿Qué pasa? Estoy durmiendo yo, en lo que me levanto comienzo a levantar cosas. Y cuando yo pues estoy levantando cosas, no me estoy dando cuenta, pero estoy levantando polvo, estoy levantando pelitos chiquititos y eso está entrando a mi nariz y me está gatillando mi rinitis y mi cuestión. ¿Ok? Es molesto, estornudaré yo, tendré algo de rinorrea es moco y algo de congestión, pero es algo autolimitado. ¿Qué quiere decir el término autolimitado? Autolimitado es una enfermedad que así como comienza, así mismo va a terminar eventualmente. Ya que tanto demora en terminar, eso es variable, pero de que se acaba, se acaba. Por ejemplo, un resfriado. Tú te resfrias hoy, tú te vas a curar eventualmente. 3, 4, 5 días, una semana, máximo 10 días, a los 10 días estás como si nada. Entonces, estas enfermedades virales respiratorias altas son autolimitadas. O sea, tienes rinitis ahorita, sales de tu casa y ya dejas de estar ese polvo y ya mejoras. ¿Sí? Debes mejorar. Y cuando vuelves y te expones al polvo, vuelve a gatillarse tu moqueadera, ¿no? Solución para eso, dejar de exponerte al elemento que pues te está molestando o bueno, solución para eso pues, no solución pues, vivir con eso es otra alternativa. O sea, es molesto nada más, y es un poquito molesto, pero ya, a partir de ahí más nada. Bien, esta sí, la sinusitis es diferente. Para entender la sinusitis, debes entender la anatomía del cráneo y los huesos de la cara, pero todo en la cara hay cavidades que se llaman los senos paranasales. Ahí se produce moco y ese moco tiene que drenarse. Entonces, los ductitos que drenan el moco de los senos paranasales pueden obstruirse y se llena entonces esa cavidad de moco que suele sobreinfectarse, ¿okay? Sobre todo con bacterias. Eso es una sinusitis. Como una infección bacteriana, va con fiebre, con dolor, con malestar general, y esto pues en los pacientes que tienen obstrucción mecánica crónica, tiene que requerir antibióticos. Por ejemplo, que tenga pólipos nasales o algún tipo de anomalía anatómica que obstruya la salida,
eso se va a inflamar y va a molestar y va a infectar, sobreinfectarse y va a requerir manejo con antibióticos, entre otras cosas. Lo otro mete con sonda. Una sonda la pones por la nariz, llega al estómago. Bueno, la sonda puede obstruir algún tipo de ducto de salida de un seno paranasal y producir entonces esta sinusitis. O sea, no confundas rinitis, que es los mosquitos esos, con sinusitis son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? La sinusitis es causada por bacterias como los estreptococos tipo neumococos, hemófilos influenza y esta moraxela que es un poquito más rara, ¿no? Lo que pasa es que la sinusitis va con síntomas de rinitis, por eso es que se confunden. A veces le llaman a esto colectivamente rinosinusitis. La sinusitis sí hay mucha más inflamación. Por ejemplo, le duele la cara cuando se toca, le tiene mucho dolor de cabeza que la cefalea y también puede tener fiebre y por eso que repito, si es infeccioso, esto tiene que ir con antibióticos. Bien, otra enfermedad clásica que ocurre como componente de una infección, sobre todo viral, es la faringitis. La faringitis es clásica porque la faringitis va con la odinofagia, que es que te duele para tragar. Dicho en términos de a pie, dolor de garganta, ¿no? Entonces, eso suele ser por virus clásicos respiratorios y en escenarios más trágicos como este que ves acá, estas son las amígdalas, por cierto. Cuando tienes una infección muy marcada, la gente dice, uy, se me inflamaron las glándulas. Si tú retomas tu curso de histología, las amígdalas no son glándulas. Las amígdalas son tejido linfoide, las tónsilas. Cuando tú estás infectado en esa área, hay mucha exposición a antígenos microbianos que hacen que el tejido linfoide comience a proliferar con la intención de generar un anticuerpo que neutralice ese antígeno en cuestión. Y cuando eso ocurre, el tejido linfoide aumenta de tamaño. Entonces, pues, no es que se inflamaron las glándulas, es que el tejido linfoide está hiperplásico en estos escenarios. Entonces, ese exudado blanco, eso se asocia mucho con faringitis bacteriana, siendo el agente clásico aquí uno que ya se mencionó, que el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que suele ser ese piógenes. Si esto es bacteriano, esto sí es muy sintomático, mucha fiebre, mucho dolor para tragar y sí requiere antibióticos. ¿Okay? Recuerda que si esto es viral, no va con antibióticos. Los virus, los antibióticos no les pegan, no les hacen nada y eso es hacer mala medicina, tratar algo viral con antibióticos. Eso está incorrecto, eso está mal. Bien, una que es clásica en los niños es la bronquiolitis, clásica porque imita clínicamente al asma. Si tú fuiste chiquitito y te dio un asma supuestamente y ya no tienes más, probablemente lo que te dio fue una bronquiolitis, donde la gente más común es el virus sincitial respiratorio, súper clásico en los pacientes de edad pediátrica. Pues digo, porque el paciente con bronquiolitis va con sibilancias igual que el asma y hace aleteo nasal. ¿Qué es aleteo nasal? Esto es un experto. Bueno, yo lo hago porque yo quiero. Pero si un paciente chiquito hace eso, después está peleando para respirar, o sea, está apretado. Y va a estar obviamente taquídnico, y si está muy agitado, también taquicárdico. Pero parece mucho un asma, pero pues el mecanismo fisiopatológico es distinto. Esto es porque se inflama la vía aérea, y la verdad pues que aquí se mantiene el soporte. Soporte es que si oxigenito, que es hidratación y manejo de los síntomas. Eso como es viral, eventualmente se va a ir, se va a acabar, ¿no? Pero ciertamente sin atención sí se puede complicar bastante, bastante, bastante el asunto. Bien, bueno, usted conocerá eventualmente los hospitales. No sé si trabajará en un hospital, puede que sí, puede que no, eso es variable, pero en los hospitales es clásico la neumonía, ya sea que el paciente vino por una neumonía o desarrolló la neumonía estando dentro del hospital. Esa es la clásica neumonía nosocomial. Entonces, en la neumonía, el tejido pulmonar se inflama porque se infecta. La más común es la bacteriana, que es por el neumococo,
pero la neumonía puede ser viral, por ejemplo, la neumonía por influenza, que es bien potente, o en tiempos anteriores la neumonía por COVID, o en el paciente inmunosuprimido, HIV-Sida, la neumonía por hongos, hongos oportunistas como los neumocistis o los histoplasmas. Los bichos estos suelen venir del ambiente, ¿no? Porque el aire pues se ve limpio, pero el aire está cargado con cualquier cantidad de antígenos, incluyendo los infecciosos, ¿no? Otras neumonías del paciente que tiene algún tipo de compromiso neurológico, ese paciente broncoaspira. Por ejemplo, un paciente que tenga un SB, secuelas de SB, o sea, secuelas de enfermedad cerebrovascular, está encamado, le diste comida y cuando se acostó la comida se le regresó. Y como él está paralizado también y no puede caminar, también está paralizado sus músculos que controlan la vía aerodigestiva superior. Entonces se le puede colar comida a la vía respiratoria y se forma entonces un foco de neumonitis química que se puede sobreinfectar y formar una neumonía con abscesos pulmonares. Raro, pero puede ocurrir. Como te dije, el neumococo, la estreptococo neumonía, es el agente más común de las neumonías, sobre todo las que son adquiridas en la comunidad. Otro agente es una neumonía por Staphylococcus aureus, es una neumonía potente, ¿no? Una neumonía poderosa, necrotizante. Y el staph en la piel, tranquilo, es tu amigo, pero en lo que él logra entrar al cuerpo, el estafilococo se convierte en algo realmente, pues, peligroso. Yo estaba aquí tratando de quitar esta cosa con el dedo, porque yo pensé que era una mancha, y resulta que alguien me rayó la diapositiva. ¿Ok? Bien. Entonces, pues, también puede haber neumonías, por ejemplo, por Klebsielas. Esos son más que todos nosocomiales. Y bueno, hemófilos no debe haber porque nosotros estamos vacunados contra hemófilos. No es imposible, no, pero no es la norma. Y como tiene neumonías virales, la clásica es la influenza y en tiempos anteriores por el COVID, pero el COVID Delta, no el COVID que sí era peligroso. Bien, esto que está aquí a la derecha es una tinción que nosotros usamos para ver hongos. Probablemente tu curso de histología te dieron que para ver hongos puedes usar un PAS. PAS es para ver hongos superficiales de la piel. Ahí hace el trabajo bastante bien, pero para ver hongos profundos es más útil esa que está acá a la derecha, que es esa verde, ¿no? Que es una tinción de plata que se llama tinción de Gomori o también la puedo buscar como Gomori Grocott. Va a copiar en su chat. Gomori Grocott. Si a ti te interesa esta área, la histología, o sea, no es para que tú veas la tinción, tú puedes verla. Pero quien prepara estas tinciones no soy yo, ¿ok? Es el histotecnólogo. Bueno, ante la sospecha clínica de una neumonía por hongos, que suelen ser en pacientes inmunosuprimidos, clásico HIV-Sida, estos hongos tipo Pneumocystis jirovecii, antes llamado Pneumocystis carini, y estos histoplasmas capsulatum son hongos propios del paciente que tiene algún tipo de compromiso del sistema inmunológico. Son hongos oportunistas. Independientemente de la neumonía, por qué agente sea, pues hay que identificarlo primero para dar antibióticos, si así lo amerita. No le vas a dar antibióticos, por ejemplo, a una neumonía viral, ¿ok? O si es con estos hongos, ellos tienen su tratamiento a esto correspondiente. Entonces, para este tipo de cosas, sí es necesario que el médico tenga apoyo directo del laboratorio clínico. Eso es cierto también. Bien, la tuberculosis es una enfermedad muy enigmática, ¿ok? Muy enigmática por el contexto histórico, muy enigmática por el contexto social y muy enigmática y muy interesante porque nuestro país es un país endémico en tuberculosis. O dicho otras palabras, en Panamá hay tuberculosis. De hecho, por ejemplo, vamos a decir que pues aquí éramos en el salón ustedes, obviamente no están, y yo estoy tosiendo y con algo de malestar general. Pero normal, cool, nada del otro mundo. Tú dirías que pues, estoy resfriado, pues ni modo. Pero bueno, puede que esté resfriado o puede que tenga yo tuberculosis, se puede. No debería tener tuberculosis yo porque pues yo soy inmunocompetente, pero bueno, puede pasar. Tú puedes estar en el metro o en el metrobús, yo no sé cómo ustedes se movilicen y alguien está tosiendo, ¿no?
puede ser, en nuestro medio, puede ser eso tuberculosis. Repito, en Panamá la tuberculosis es endémica y por eso es que en Panamá el diagnóstico de tuberculosis y los programas de tuberculosis, de tratamiento de tuberculosis, están súper optimizados, al punto que son de los mejores de la región. En esas dos cosas, también necesitamos al tecnólogo médico de la mano, porque ustedes son los que hacen todas las pruebas diagnósticas para poder entonces evaluar la tuberculosis. Creo que la única que no hacen, que la de nosotros, es ver la biopsia, pero de ahí todo lo que es PCR, cultivo, todo eso le corresponde a su área. Por eso es que es importante que usted conozca esto. ¿Por qué? Porque un paciente con tuberculosis hay que diagnosticarlo, ¿ok? Hay que darle tratamiento porque si no haces eso, el paciente primero se va a complicar y mientras eso ocurre, el tipo está taca, 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 regando tuberculosis que da miedo por todos lados. La tuberculosis, o la micobacteria esta, es curiosa porque pues puede pegarle a cualquier órgano. Cuando tú piensas en tuberculosis, tú piensas en pulmón. Sí, es la más común. Pero yo he visto tuberculosis en pericardio, gastrointestinal, he visto en meninges, he visto en tuberculosis en útero, tuberculosis en trompa de falopio. O sea, le puede pegar la tuberculosis a lo que sea. Es una de las pocas enfermedades que le puede pegar a prácticamente cualquier tejido. La apariencia clásica de la tuberculosis histopatológicamente es la deformación de granulomas. Yo no voy a hablar aquí de eso porque eso más que todo es patología, pero la tuberculosis provoca tanto daño porque el micobacteria es difícil de destruir. La micobacteria evade los mecanismos de fagocitosis del macrófago y por eso es que sobrevive. Y cuando sobrevive lo que hace es multiplicarse y atraer más inflamación, una inflamación potente y destructiva, siendo el hallmark morfológico de esa inflamación potente y destructiva la formación de esos granulomas con necrosis central y presencia de células gigantes multinucleadas. Voy a dejarlo hasta ahí porque hablar de eso es excederme del curso y pues ya habrá momento para eso eventualmente. Si recordemos que la tuberculosis, ante la sospecha, se ve con tinciones ácido-alcohol resistente, siendo la que usamos en nuestro medio esta que está acá arriba, la tinción de Sil-Nielsen. Esto que está con un clásico granuloma es una bola de macrófagos que están tratando de aprisionar estas micobacterias, mientras lo hacen pelean a muerte contra ellas, y por eso es que la tuberculosis suele tener necrosis central, sino necrosis clásica de ella, esa necrosis gaseosa que viene de queso, ¿no? Porque cuando tú veías un pulmón de un paciente tuberculoso, tú lo cortabas y la necrosis parece queso, ¿ok? Se llama necrosis gaseosa, que es clásica de la tuberculosis. Eso es necrosis macroscópica con granulomas, corresponde con esos complejos de Gón. Por suerte eso ya no se ve, ¿ok? Porque el paciente hoy en día le dan tratamiento y el paciente no se debe morir de tuberculosis. No te digo que es imposible, sí puede pasar, pero pues hoy en día no es la norma. El paciente va con sospecha de tuberculosis, se le da tratamiento y pues el paciente mejora perfectamente bien aquí en nuestro medio. Eso está bien, quiere decir que por el sistema de salud, para ciertas cosas sí responde muy adecuadamente. Un pulmón, y ves todo esto aquí a nivel del hilo pulmonar, eso blanco, eso es el complejo de Gón. Repito, por suerte eso no existe ya, porque los pacientes se le da tratamiento adecuadamente y pues el paciente no suele morirse por tuberculosis, ¿sabes? No como hace, por ejemplo, 15, 20, 30 años que pues el asunto era totalmente distinto. Bien, yo uso otro ejemplo aquí porque la verdad es que esto me parece chistoso, creo que es la palabra para describirlo. Bueno, yo más que ustedes, porque yo sí trabajo en hospital y pues en el hospital estoy expuesto a bichos de hospital, bichos incluyen la tuberculosis, ¿no? Entonces yo no me doy cuenta y me tosen en la cara y pues paso a un lugar que está sucio y me expongo a todos esos bichos. Y ni por ahí, ni me doy por enterado. Pero bueno, como estoy vacunado y como soy inmunocompetente, yo estoy protegido contra esa tuberculosis. Gracioso porque es chistoso porque el libro que es gringo, allá no hay tuberculosis, no debe haber. Es más, hay tuberculosis, es como si fuera eso mínimo ébola, ¿sí? Como si fuera eso mínimo una enfermedad biológica, de arma biológica. O sea, no.
Entonces, con todos los gringos, la tuberculosis es de los pobres, de los hacinados, de gente de muy bajos recursos, y aquí no, aquí es de todos los días. Entonces, pues, una forma de estudiarla es con ese test de PPD, que es que a ti te meten, te inoculan antígenos de tuberculosis que están muertos, y entonces, si tú tienes tuberculosis, tu cuerpo reacciona contra esos antígenos y forman esta bola que está aquí, este grano, que se llama un abón, abón con H, ¿ok? Teóricamente, si tú haces ese abón, tú eres un tuberculoso, un enfermo, ¿no? Tú me haces esa prueba a mí, yo, ¡blum!, se me hace un bolonchón, no porque soy un tuberculoso, no porque he estado expuesto a él. Y quizá a ustedes también se le haga una bolita, pero más chiquita que la mía, porque quizás su exposición no es tanta. Eventualmente te expondrás más, y entre más te expongas, mayor va a ser el resultado de tu prueba de PPD. Esta es una clásica reacción por hipersensibilidad tardía, que es media por linfocitos. Eso no se ve ahorita, eso se ve a las 48 horas más o menos. Es chistoso porque realmente aquí PPD, tú haces aquí eso en Panamá y todo el mundo te va a marcar PPD positivo y mínimo todos somos unos tuberculosos. No, sino que hemos estado expuestos, no es que estamos enfermos como tal. Hablando rapidito del cáncer de pulmón, porque pues esto, repito, también es patología. Cáncer de pulmón, la primera causa es tabaquismo, eso no lo vamos a discutir. Histológicamente dividimos en carcinomas no pequeñas, ahí está el carcinoma escamoso, que es el de fumar, y el adenocarcinoma. Con el adenocarcinoma hay mucho que hablar porque están muy en boga actualmente las mutaciones que son propias del adenocarcinoma. Entonces, el EGFR, EGFR, en inglés EGFR, todo lo que es las mutaciones estas tipo ROS1, el Carras, o sea, todas estas mutaciones que pues hay que identificar con la meta de que al paciente se le dé tratamiento dirigido. Nuevamente, yo eso lo interpreto, pero esto lo debe hacer el tecnólogo médico, que lamentablemente para ustedes, el trabajo se lo está llevando los biólogos celulares y moleculares. Ellos son los que hacen esas pruebas. Se están dejando robar el mandado en áreas que sí son ciencia, porque usted quiere estar en el laboratorio clínico apretando botones. Aprieta botón, quita dedo. Aprieta botón, quita dedo. Cuando yo digo, me da porque en esta materia, en esta carrera, pues, cuando yo digo que los tecnólogos médicos son apretabotones, como que eso parece ofenderles. No sé, el que le cayó la piedra, le cayó la piedra. Yo creo que usted tiene muchas cosas más que ofrecer en su área, pero no sé, como que pues siempre se haga lo mismo. Apretar botones, quitar dedos, apretar botones. No sé, yo creo que tienen mucho más que ofrecer, más que todo porque en mi área yo trabajo con mucha gente que pues estudió su carrera, ¿no? Pero bueno, eso lo dirá usted eventualmente. Y están los de células pequeñas, que esos son muy peligrosos, muy agresivos, son los carcinomas neuroendocrinos, que pues también se asocian con fumar. Solamente lo dejaré hasta allí porque, repito, de esto hay mucho más que hablar y pues no hay forma de hablar rápido de él y pues la clase aquí se extiende más de lo necesario. Esto es más que todo patología. Bien, habla un poquito de la pleura, ¿no? Al igual que el pericardio y el corazón, el pulmón no está existiendo simplemente en la cavidad torácica. El pulmón está revestido de una capa bien finita de membrana serosa que se llama la pleura. Hay dos pleuras, la pleura visceral que reviste el pulmón y la pleura parietal que reviste la cavidad torácica, y entre esas dos hay un espacio pleural, ¿ok? Que tiene algo de fluido que es útil para proteger el pulmón y permitir que se den adecuadamente estos movimientos de ventilación. Entonces, el espacio pleural se puede inflamar, perdón, la pleura se puede inflamar o el espacio pleural se puede llenar de exceso de agua, ¿no? Exceso de líquido, se llama efusión pleural. Bien, la pleuritis, pues, es la inflamación de la pleura, eso duele, provoca mucho dolor pleurítico, mucho dolor torácico, ¿ok? Suele deberse, por ejemplo, a una neumonía que se extendió y provocó entonces mucha inflamación de la pleura adyacente, o lo otro es que la pleura se inflame secundario a una efusión pleural, ¿no? Bien. La que me interesa a mí es la efusión pleural porque aquí hablamos entonces de los dos tipos de edemas, ¿no? Y no la efusión pleural como dice aquí. El edema se clasifica en general como trasudado y exudado, ¿ok? Entonces, pues, cuando hablamos nosotros de la clase de la falla cardíaca y el edema pulmonar,
Vimos nosotros que el edema pulmonar de la falla cardíaca es un edema mecánico. Es un edema que se forma porque el corazón está creando sobrecarga de volumen de fluido que eventualmente llega a eso a el sistema de las venas pulmonares. Y las pobres venas pulmonares no aguantan más y comienzan a fugar líquido, ¿ok? Líquido que cae eventualmente en el pulmón y si tú no haces nada, eventualmente ese líquido puede llegar y llenar la pleura. Entonces, este líquido que se formó en el contexto de falla cardíaca es un líquido, entre comillas, limpio. Esto no es ni infeccioso ni inflamatorio. Esto es lo que es mecánico por sobrecarga de volumen. Entonces, te mandé yo un litro de líquido pleural, ¡pum! Porque tú eres el laboratorista y tú tienes que estudiarlo. Porque dependiendo de cómo se formó ese líquido, a ese paciente hay que darle tratamiento. El líquido de la efusión pleural que se forma de la falla cardíaca o que se forma debido a la falla cardíaca, al ser un líquido limpio, va a tener poco leucocito o ninguno, va a tener poca proteína, ¿ok? Y va a tener también poco LDH, ¿ok? Es un líquido que está limpio, entre comillas. Contrario a un líquido que se acumule, por ejemplo, por una neumonía de difícil manejo. Cuando hay inflamación, los mediadores inflamatorios, histamina, prostaglandina y compañía, hacen que los espacios interendoteliales se abran. Bien, ¿cómo vemos esto en la práctica? Ejemplo, tú vas caminando y pum, te tropezaste y te caíste y te golpeaste la rodilla derecha. Tu rodilla derecha va a aumentar de volumen, se va a hinchar. ¿Por qué ocurre esa hinchazón? Porque esa rodilla se inflamó y cuando tú te inflamas, se liberan un montón de mediadores que aumentan la permeabilidad vascular y permiten que el fluido se fugue al tejido que está involucrado. Aparte de llenarse de agua, esa rodilla tuya, esa región anatómica, también cuando está en el espacio, se fugan proteínas también. ¿Cuál es la proteína más abundante de la sangre que se fuga ahí? Es la albúmina. Entonces, ese fluido que se está acumulando en tu rodilla va a tener agua y va a tener también albúmina, o sea que va a ser rico en proteínas. Lo otro es que esa caída no tiene nada que ver con infección, pero sí con inflamación. ¿Por qué? Porque cuando usted tienes un trauma, cierta cantidad de células se van a morir. Entre más fuerte el trauma, mayor cantidad de células muertas. Entonces, esas células muertas hay que eliminarlas. ¿Ok? Por eso es que ese fluido también va a tener mucho leucocito. Leucocito que va a tratar de eliminar esas células muertas. Entonces, el fluido este tipo exudado es un fluido sucio. ¿Ok? Sucio porque va a ser rico en celularidad, o sea, rico en leucocitos, rico en proteínas, rico en LDH, que marca inflamación, y va a ser rico también en microorganismos si esto llegara a ser algo de tipo infeccioso. Si es infeccioso, hay que dar tratamiento con antibióticos. ¿Ok? Por eso es que yo saco el líquido y te lo mando a ti, porque tú me dices, oye, ¿cómo tal? ¿Qué es eso? Y tú dices, ah, mira, es un exudado con mucha bacteria. Yo, ah, cool, hay que dar antibióticos. No le vas antibiótico al edema pleural, perdón, a la efusión pleural que se formó por una falla cardíaca. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, en ambos escenarios se acumula líquido en la pleura, pero el mecanismo fisiopatológico de base es completamente distinto. Bien, macroscópicamente, el líquido pleural se ve diferente dependiendo de qué es lo que estés estudiando. Por ejemplo, aquí, el uno que dice que es una Kurz Light, suele ser un líquido trasudado. El 2 que dice que es una Blue Moon, este me gustó, este ejemplo, dice que puede ser todavía un trasudado, un exudado está ahí con sí, con sa. Está ahí todavía, hay que estudiarlo, ¿no? El 3 que dice que es una PL Amber Ale, este sí orienta a exudado. Cuando tú ves un líquido así rojo, oscuro, marrón, puede ser, este es un exudado, ¿ok? Almost always, casi siempre. La 3 que es como si fuera una Guinness, tan negro, eso suele deberse a una efusión con sangre, ¿okay? Orienta exudado también. Y el 5 ese es como que cuando hay kilotórax, entonces como si fuera un líquido lechoso, más o menos. Bien, los trasudados se forman por
causas mecánicas que alteran las fuerzas hemodinámicas. Un ejemplo, falla cardíaca. Después discutiremos nosotros por qué la cirrosis y por qué el síndrome nefrótico puede llevar a trasudado en su respectiva sección del curso. Y el exudado se asocia con inflamación. ¿Okay? Lo más común es que sea una neumonía, por ejemplo. También puede ser, por ejemplo, secundario a un cáncer que está descontrolado o alguna enfermedad del tejido conectivo. Por lo primero que pienso en exudado es infeccioso. ¿Okay? La efusión pleural, en general los edemas y las efusiones se clasifican en base a los criterios de Light. Entonces hay que tomar muestra de sangre del paciente y compararla con el líquido este pleural. Entonces hay que medir proteínas, albúmina, hay que medir LDH, y hay que compararlo con la cantidad que encontramos nosotros en la sangre. Si todo está elevado, eso te va a orientar a ti a que esto es un exudado. Porque mira, como dice que no, esto es un vasito. Cuando hay inflamación, hay aumento de la permeabilidad vascular, que permite que se fuguen muchas cosas fuera del vaso, no solamente agua. Se fuga sobre todo proteínas, se fuga albúmina. Por eso es que el líquido exudado hay mucha albúmina, distinto al trasudado, donde la permeabilidad vascular está conservada. Muy bien. Entonces, los criterios de Light, que cuando hay exudado, te habla aquí de que hay aumento de la permeabilidad vascular. También en el exudado hay mucho LDH. El LDH, que es la lactato deshidrogenasa, aumenta cuando hay condiciones inflamatorias. Y bueno, si hay empiema, que puede sacar de su peso, empiema es pus en el espacio pleural y suele deberse secundario a una neumonía que pues se sale de control. Aquí en esta imagen, para que la veas después con calma, es una buena imagen que compara bien los criterios de Light en términos de trasudado versus exudado. Bien, la efusión pleural, cuando ocurre, entre otras cosas, el pulmón está apretado porque el agua que se está acumulando lo restringe, que restringe al pulmón. Por eso que el paciente va a estar disneico. Ese pulmón hay que vaciarlo para que el paciente pueda respirar adecuadamente. Bueno, no hay que vaciar el pulmón, hay que vaciar el espacio pleural. Como eso es agua, normalmente allí debe haber aire. Cuando tú tocas algo con aire, hay resonancia, como si fuera un tambor. Pero como esto es agua, va a sonar matidez, va a sonar sólido, ¿ok? Entonces, lo otro es que si tú ocultas eso, se escucha menos porque pues el agua transmite peor el sonido que el aire. Entonces, este líquido hay que sacarlo, hay que extraerlo y te lo mando a ti para que tú lo evalúes y me digas en base a los criterios de Light si esto es un exudado o un trasudado. También se puede mandar esto a citología para evaluar la celularidad, evaluar si hay leucocitos y si se sospecha de cáncer, evaluar si hay presencia o no de células malignas. ¿Okay? Todo eso lo hacemos nosotros en el laboratorio. Quirotórax es más raro, o sea, cuando se acumula linfa en el espacio pleural. Lo otro puede ser que haya hemotórax, que se acumule sangre en el espacio pleural. Suele ser debido a un trauma, le meten una puñalada, obviamente sale eso de sangre, entre otras cosas. Lo que sí es neumotórax, que sí es más raro, ¿no? El neumotórax, pues, es la presencia de aire en el espacio pleural. Vamos a ver generalidades de él, porque el neumotórax es más que todo de la medicina clínica como tal, ¿ok? En el espacio pleural no debe haber nada, ¿ok? Pero cuando hay neumotórax se llena el de aire y el aire aprieta el pulmón, lo comprime y cuando el pulmón está comprimido no se puede ventilar adecuadamente. En el neumotórax espontáneo, un alveolo se rompe y genera que haya salida de aire y se acumule este en el espacio pleural. Suele deberse eso, por ejemplo, un paciente que está en UCI y lo están ventilando con un ventilador mecánico. Y puede ser que el ventilador está metiendo mucha presión, y mete tanta presión que ¡puf! Se rompe un alveolito y se genera un neumotórax iatrogénico. Algo iatrogénico es algo que ocurre producto de un procedimiento médico. O sea, yo no quería hacerlo, pero bueno, es una consecuencia de, que no es un crimen, no es una negligencia, es algo que es consecuencia de. Por ejemplo, algo iatrogénico es que tú tengas un paciente que está con anticoagulantes, le saca la sangre, todo bien, y el paciente, pues, se le forma un moretonzote ahí. ¿Tú querías hacer eso? No. Tampoco es un crimen, ¿no? Sino que simplemente el paciente no coagula bien porque, pues, está con anticoagulantes y, pues, tú lo puyaste y generaste ese moretonzote.
¿Te van a meter preso por eso? No, eso es producto del procedimiento. Había que sacar la sangre para medir cómo estaba la anticoagulación y bueno, ni modo, esas cosas pasan a veces. Por ejemplo, en esta toracocentesis había que puyar la pleura y nos pasamos y puyamos el pulmón y se formó un neumotórax. Eso no es un crimen, eso es una complicación de un procedimiento. Eso es una iatrogenia, eso puede pasar. El problema es que pues tiene esto de aire y eso entonces va a apretar el pulmón, lo va a comprimir y el pulmón no se va a poder expandir adecuadamente. El paciente va a estar disneico entre más grande sea el neumotórax, ¿ok? Entonces el pulmón va a estar apretado, va a estar lleno de aire, por eso es que va a estar hiperresonante. La solución aquí es sacar ese aire, ¿no? Se saca con un tubo pleural dependiendo de. Bien, cuando hay neumotoras a tensión, que suele ser por trauma, el aire es como si fuera una válvula. El aire entra y no sale. Hay tanto aire que comprime el pulmón y entre más aire entra, más va a comprimir. Puede haber tanto aire que comprime el corazón y entonces las venas cavas no van a poder llegar al corazón. Entonces el paciente va a tener distensión venosa yugular y también va a tener hipotensión porque el corazón va a estar todo apretado. Eso es una urgencia médica, o sea, ese aire hay que sacarlo porque el paciente se puede morir por eso. Aquí voy rápido porque, pues repito, esto no es tanto de su área. Y aquí nada más para recordar, pulmones de un humano obviamente no debes ver, pero puedes ir a una carnicería y pedir unos pulmones al carnicero para estudiarlos. Sí, el pulmón es como bien esponjoso, bien suavecito. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. Cuando tú tocas un pulmón con aire, un tórax con aire, el pulmón suena como un tambor, se llama resonancia. Pero si yo toco esta mesa aquí, la mesa suena seca. Entonces, las cosas o los órganos con aire suenan resonantes. Cuando algo que está con aire está lleno de otra cosa, como agua, entonces va a sonar con matidez. Entonces, cuando un pulmón que debe estar con aire está lleno, por ejemplo, de agua, entonces ese pulmón va a sonar, ¡tac!, va a sonar seco. Entonces, eso te orienta a ti a que el paciente tiene algo en el pulmón que no es aire, que quizás es agua o quizás es sangre o quizás sea pus, ¿ok? Por ejemplo, el hígado es un órgano sólido. Cuando tú lo tocas, lo percutes, suena mate, suena como esta mesa de aquí. Diferente al pulmón, que suena como si fuera un tambor porque está lleno de aire. Entre más aire, mayor resonancia va a haber. Entonces, que el paciente con asma o neumotórax o EPOC que atrapa aire, ese paciente, ¡boom!, suena más duro porque el pulmón está hiperinsuflado a costa de un montón de aire que está atrapado allí. Oye, muestra más medicina que tú, así que voy rápido, pero bueno, la clase se extendió más de lo debido. Sin querer queriendo, esto me salió bien porque quiere decir que en estos momentos termino yo y tengo que comenzar esto de vuelta. Está loco. Esta clase, yo creo que para la próxima edición del curso debo dividirla en dos. Esta clase está larga. Pero bueno, listo, pues. Le dejo esto para que estudien, revisen y pues si tienen preguntas, dudas, pues siempre son bienvenidas. Así que pues, chao, cuídense y que estén bien.